Informativo. Fíjense que antes de ir al resumen, saludo con muchísimo gusto, ya está en la línea telefónica, así que aprovechamos y agradecemos a Lorenzo Córdoba, presidente consejero del Instituto Nacional Electoral. Muy buenas tardes. Hola, con gusto de saludarte. Al revés, consejero presidente. Oiga, a ver, el tema de la fiscalización a los partidos políticos no es un reclamo nuevo. Vaya que todo esto que se plantea, son muchas las voces. Hay, pues sí, un hartazgo. Por un lado, por los enormes gastos que hacen los partidos políticos, pero además también pues un desencanto por muchas de las cosas que han ocurrido con nuestra democracia. Ahora, además de todo este presupuesto que reciben, pues sí indigna el que no haya claridad con respecto a cómo lo ejercen. ¿Qué nos puede decir con respecto a la fiscalización de los partidos políticos? Mira, Paula, el miércoles pasado aprobamos los dictámenes, conocimos y aprobamos los dictámenes de lo que se conoce como fiscalización ordinaria, es decir, los ingresos y los gastos que los partidos políticos reciben fuera de los procesos electorales para su mantenimiento ordinario, es decir, para su vida interna partidista normal. El miércoles, los dictámenes que conocimos el miércoles correspondían al ejercicio fiscal de 2016 y este se trató de un ejercicio, de una fiscalización ordinaria, no de campaña, que por primera vez implicó que los partidos tuvieran que registrar todos sus ingresos y todos sus gastos en el sistema informático integral de fiscalización. Este es un sistema que permite tener un control mucho más preciso, digamos, de las contabilidades partidistas, de si la misma se llevara meramente en papel, y que nos permite un control en tiempo real, porque los partidos están obligados a cargar todas sus operaciones con un máximo de 3 días después de que las mismas ocurrieron. Los resultados, a pesar de que se les impusieron multas por más de por alrededor de 550 millones de pesos, en realidad son multas que corresponden a observaciones de no reporte de gastos mal clasificados, en fin, o sea, son errores más bien de procedimiento, de irregularidades. Ajá. Que en realidad tienen que ver o que abarcan apenas el 2%, un poquito más del 2% del total de egresos de gastos que realizaron. Entonces estamos hablando realmente de una fiscalización que ha creado a los partidos políticos un contexto de exigencia muy importante, y que las irregularidades que estamos detectando son irregularidades que tienen que ver con una parte realmente muy menor del dinero que los partidos están ejerciendo. Estas son buenas noticias. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral pues no puede, digamos, tiene que ser exhaustivo en su revisión, y creo que, vuelvo al punto, creo que más allá de que estas irregularidades se detectaron, más allá de que estas irregularidades ameritaron multas por 550 millones de pesos que van a destinarse por ley a los gastos de ciencia y tecnología, ¿no? Una vez que el Tribunal Electoral confirme en su caso estas sanciones, pero que tienen que ver con una parte relativamente menor del total de dinero que están ejerciendo los partidos. Esto creo que son buenas noticias de cara a la elección de 2018. Es justamente lo que iba, que la fiscalización que a todos nos preocupa en este momento es la que habrá de tenerse para 2018. Exactamente, Paula. Y aquí el dato más relevante es que año con año el Instituto Nacional Electoral ha incrementado su capacidad de identificar lo que llamamos gastos no reportados. Nosotros no nos conformamos con hacer una revisión de gabinete de lo que los partidos nos informan. No nos conformamos siquiera con compulsar esa información con los proveedores, con el sistema financiero, con las instancias fiscales, sino que nosotros durante las campañas desplegamos un enorme esfuerzo de campo del orden de casi 1,000 funcionarios que están fotografiando espectaculares, acudiendo a los mítines y levantando actas de lo que ven, de si hay grupos musicales, de cuántos autobuses se utilizaron para transportar a los simpatizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos permite generar una base de datos de gasto que compensamos con lo que los partidos nos reportan. La buena noticia en este punto, Paula, es que, déjame decirlo en perspectiva, en 2016 logramos identificar cerca de 17,000 testigos de gasto, que son estos gastos identificados. En 2017
con 4 elecciones en lugar de 14, como había ocurrido en 2016, el monto de testigos que logramos capturar, compilar, fue de más de 77,000, lo que incrementó la capacidad de determinar el gasto que no reportaron, o sea, los gastos realizados pero no reportados ante la autoridad, de un monto de 70 millones hace 2 años, o el año pasado, a más de 250 millones este año. Entonces, creo que hay herramientas para poder decir que la fiscalización de las campañas del 2018, pues va a ser la fiscalización más exhaustiva, más amplia y pues más severa de la historia, ¿no? Que creo que es justamente de lo que se trata para garantizar la equidad de las condiciones de la competencia. Qué complejo, por todo el dinero negro que circula en este país, ¿no? Ese dinero del que no hay registro oficial, digamos, pero que finalmente ahí está. ¿Cuántas veces hemos sabido de militantes de partidos que aparecen por ahí con una maleta llena de efectivo? Sabemos que se mueve mucho dinero en efectivo. En día de elecciones es escandaloso. El INE tiene que ser además como policía, digamos, de los partidos, tiene las herramientas para hacerlo, porque además, a ver, viene una elección enorme y el INE la tiene que hacer con un presupuesto chiquito. Bueno, ahora la vamos a tener que hacer con un presupuesto, Paula, que nos recortaron de manera inédita en un monto de 800 millones de pesos. Se trata del recorte al presupuesto del órgano electoral más grande de la historia, en un año en el que justamente vamos, como bien dices, a organizar la elección más grande de la historia. Ahora, sin embargo, volviendo al tema de la fiscalización y al punto que tú mencionas, que es el gran problema que estamos enfrentando, que es el manejo de efectivo, pues me gustaría decirte que ese es un problema no solo para lo electoral. Es decir, México es uno de los países en donde el flujo de efectivo es más alto, y eso se debe a muchas razones: al trabajo informal, a la criminalidad organizada, en fin, y ese es un problema que tiene que ver con las elecciones, pero que debería preocuparnos porque esto afecta prácticamente siempre, todos los ámbitos, ¿no?, de la vida económica. Exactamente, Paula. Ahora, nuestro desafío es, nosotros somos competentes no de lo demás, sino solo de las elecciones, es cómo logramos mejorar nuestra capacidad de identificar los gastos realizados, sean estos en efectivo o por cualquier realizados por cualquier vía, pero gastos que efectivamente realizamos, que podamos, digamos, déjame utilizar esta expresión, capturar en el campo, capturar en el día a día, para poder compulsarlos con lo que los partidos nos reportan. Eso es particularmente importante, pues porque, como sabes, ahora el rebase de los topes de gasto de campaña pues, es una causal de nulidad, ¿no? Por cierto, ¿y Coahuila? Bueno, Coahuila está en manos del tribunal. Entiendo que justamente ahora en estos momentos está sesionando el tribunal. El INE realizó la fiscalización, identificó conceptos de gasto que con los criterios que hemos utilizado valoramos, determinamos que había un rebase de tope de gasto de campaña, pero pues el Tribunal Electoral es la última instancia y serán ellos quienes calificarán, digamos, los criterios y las operaciones que hemos hecho. El problema en Coahuila, pero qué bueno que me lo preguntas, Paula, porque el problema en Coahuila, que ha pues digamos así, nutrido toda esta historia de vaivenes entre las distintas autoridades, de temas que van y vienen, pues tiene un problema de origen, y se llama justamente, y ese problema son los topes de gasto de campaña. Déjame plantearte. Era bajitito el de Coahuila, pero altísimo el del Estado de México. Uno los revisa y válgame. Qué bueno que lo mencionas y qué bueno que lo comparas, Paula, porque muchas veces se le ha achacado, lo has escuchado, lo han dicho muchas personas en los últimos meses, que el INE estuvo midiendo que estuvo haciendo la fiscalización a partir de varas de medidas distintas en un caso o en otro. Eso es absolutamente falsa. Las varas de medición son las mismas. Lo que pasa es que cada estado, y eso es algo que tendrá, yo creo, que revisarse, fija en su propia ley la base para calcular los topes de gasto de campaña. Y resulta que en el Estado de México pusieron un monto de 285 millones de pesos que, comparado, déjame hacer esta confronta, comparado con el tope de gasto de la elección presidencial de 2018, que va a ser de 429 millones, es proporcionalmente, pensando en el tamaño del padrón electoral del Estado de México y el del país, 5 veces más alto que el presidencial. ¿Qué pasó en Coahuila? Que en Coahuila fijaron un tope de gasto de campaña los legisladores locales, los legisladores del Estado de Coahuila, de 19.2 millones de pesos.
Déjame hacerte otra comparación. En Nayarit, donde hubo elección de gobernador también, el tope de gasto de campaña para esa elección de gobernador era de 20 millones. Solo que en Nayarit el padrón electoral es 2,5 veces más chico que el de Coahuila. Es decir, en Coahuila pusieron... O sea, no hay un parámetro, cada legislatura lo hace como le apetece. Es que ese es el problema que tenemos, ¿no? Pues es que de verdad. Y yo creo que eso es Sí. en la próxima reforma electoral lo que se tendrá que revisar, porque es absurdo que en un estado el criterio sea uno y Sí. en otro estado el criterio sea otro, pero Ya. que el órgano que fiscaliza sea el mismo. Sea el mismo, claro, y para ustedes vaya reto. Lorenzo Córdoba, gracias. Muy buenas tardes. El consejero presidente del INE, ya vengo.